Hola, mi nombre es Angie Milena Quinto Mayorga. Estoy cursando el preuniversitario en la carrera de Fisioterapia Matutino B, asignatura Desarrollo del Pensamiento y Proyecto de Vida, docente el licenciado Gudiño Chala Byron Frank. Voy a hablar acerca de las habilidades básicas del pensamiento. ¿Qué son las habilidades básicas del pensamiento? Como introducción, las habilidades básicas del pensamiento son procesos mentales que permiten el manejo y la transformación de la información. Te facilitan la organización y reorganización de tu percepción y tu experiencia para tratar con mayor claridad diferentes situaciones y dirigir tu atención hacia un fin determinado. Estas habilidades son observación, comparación, relación, clasificación y descripción. Como primero tenemos la observación. La observación es el proceso mental de fijar la atención en una persona, objeto, evento o situación, a fin de identificar sus características. Cuando se es capaz de fijar la atención, entonces se pueden observar las características del objeto de observación. Este puede ser de distinto índole. Dichas características del objeto han de ser representadas mentalmente y archivadas de modo que sean útiles y recuperables en el momento que se desee. La observación tiene dos momentos, momento concreto y momento abstracto. El momento concreto tiene que ver con el uso de los sentidos para captar las características de la persona, objeto, evento o situación. El momento abstracto tiene que ver con la reconstrucción de los datos en la mente. La observación también puede ser directa o indirecta. La observación es directa cuando el objetivo que se define indica el uso de los sentidos de la persona que realiza el proceso. Fuente primaria. La observación es indirecta cuando el objetivo indica la identificación de características de una persona, objeto, evento o situación a través de otras personas o medios de comunicación. Fuente secundaria. ¿Qué hacer para observar? Primero, identificar el objeto de observación. Segundo, definir el propósito de la observación. Tercero, fijar la atención en las características relacionadas con el propósito. Darse cuenta del proceso de observación. Como siguiente tenemos la comparación. El proceso de comparación es una extensión de la observación. Puede realizarse entre dos o más personas, objetos, eventos o situaciones. Entre la persona, objeto, evento o situación misma y el aprendizaje previo, en ambos casos, el proceso es similar. Cuando se pretende comparar, se identifica primero los elementos comunes o los elementos únicos que pueda haber entre las personas, objetos, eventos o situaciones. El proceso de comparar consiste en el establecimiento de diferencias y semejanzas entre personas, objetos, eventos o situaciones. El establecimiento de semejanzas permite generalizar, el de diferencia el particularizar y como consecuencia de ambos comparar. ¿Qué se hace para establecer diferencia? Definir el propósito de la comparación, establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con las variables que se da a través de la observación, identificar las diferencias, darse cuenta del proceso de comparación. ¿Qué se hace para establecer semejanza? Definir el propósito de la comparación, establecer las variables, fijar la atención en las características relacionadas con las variables que se da a través de la observación, identificar la semejanza y darse cuenta del proceso de comparación. Como siguiente tenemos la relación. El proceso de relación se da una vez que se obtienen datos, producto de la observación y de la comparación. La mente humana realiza abstracciones de esa información y establece nexos entre los datos, entre los informes, las experiencias previas y teoría. Establecer relaciones es conectar los resultados de la exploración, vincular información y por lo tanto realizar una habilidad de pensamiento un poco más compleja que las anteriores. ¿Qué se hace para establecer relaciones? Primero, definir el propósito de la relación. Segundo, establecer las variables. Tercero, fijar la atención en las características relacionadas con las variables que se da a través de la observación. Cuarto, identificar las diferencias y semejanzas que se da a través de la comparación. Quinto, identificar nexo entre lo comparado.
Sexto, establecer las relaciones. Y séptimo, darse cuenta del proceso de relacionar. Como siguiente tenemos la clasificación. La clasificación es un proceso mental que permite agrupar personas, objetos, eventos o situaciones con base en sus semejanzas y diferencias. Es una operación epistemológica fundamental. La clasificación permite identificar personas, objetos, eventos o situaciones que jamás se han visto, identificar o definir conceptos y plantear hipótesis. Permite realizar dos tipos de operaciones mentales. Primero, tenemos lo que es agrupar conjunto de personas, objetos, eventos o situaciones en categorías denominadas clases. Segundo, establecer categorías conceptuales que se refieren a un número limitado de características de las personas, objetos, eventos o situaciones, y no a las personas, objetos, eventos o situaciones directamente. Por ejemplo, tenemos los conceptos de psicólogos, agricultores, climatológicos, sobrenaturales, deportivos, musicales, etc. ¿Qué se hace para clasificar? Primero, definir el propósito de la clasificación. Segundo, establecer las variables. Tercero, fijar la atención en las características relacionadas con las variables, que se da a través de la observación. Cuarto, identificar las características esenciales, que se da entre la comparación y la relación. Quinto, identificar la clase a la que pertenecen. Sexto, formular la clasificación. Séptimo, darse cuenta del proceso de clasificar. Ejemplos de clasificación tenemos ejemplos de clase de vegetales, que son vegetales rojos, vegetales verdes, vegetales anaranjados, vegetales redondos, vegetales con hoja, vegetales alargados. Otro ejemplo de clases tenemos de flores. Flores rojas, flores azules, flores anaranjadas, otros colores, florean en primavera, florean en verano, florean en otoño, florean en invierno. Y por último tenemos lo que es descripción. Describir es dar cuenta de lo que se observa, se compara, se conoce, se analiza, etc. En un primer nivel de conocimientos, describir consiste en dar cuenta de las características de una persona, objeto, evento o situación. La descripción es el proceso mediante el cual se informa de manera clara, precisa y ordenada las características del objeto de la observación. Se puede describir de lo general a lo particular, de lo inmediato a lo mediato, etc., dependiendo del propósito de la descripción. Una herramienta fundamental de la descripción es la utilización de preguntas guía. Por ejemplo, para describir a una persona realizamos las siguientes preguntas. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? En objeto, las siguientes son ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Qué función realiza? ¿Para qué se usa? Y evento o situación, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Qué pasó? ¿Qué hacer para describir? Primero, definir el propósito de la descripción. Segundo, elaborar las preguntas guía relacionadas con el propósito. Tercero, fijar la atención en las características relacionadas con las preguntas, que se da a través de la observación. Describir ordenadamente, que es producto de la observación, comparación, relación y clasificación. Listar las características. Darse cuenta del proceso de describir. Tenemos tipos de descripción. Hay 13 tipos de descripción, los cuales son objetiva, topografía, subjetiva, prosopografía, etopeya, retrato, autorretrato, cronografía, científica, literaria, caricatura, zoografía y coloquial. Para dar un poco a dar a conocer lo que es objetiva, el autor no da su opinión ni las sensaciones que le produce lo descrito. En cambio, la subjetiva, el autor da su opinión o muestra las emociones que le produce sobre lo descrito. La prosopografía describe físicamente un personaje, como por ejemplo, alta, pelirroja, tez blanco, delgada, gran sonrisa, ojos café, etc. También tenemos lo que es topografía, que es descripción de lugares o paisajes.
Etopeya es una descripción de las cualidades morales o defectos y vicios de una persona. El retrato. La descripción retrato se enfoca en todo el personaje, tanto en su descripción física como emocional. El autorretrato, descripción de retrato, pero de la persona misma que se está escribiendo. La cronografía permite describir el tiempo en el cual se marca un suceso o un evento, contribuyendo a su entendimiento a partir de esas menciones. Descripción científica se pretende reflejar la realidad tal y como es, animales y plantas en biología, instrumentos en física, paisajes en guías turísticas, etc. Descripción literaria. El autor intenta plasmar su visión particular de una persona, paisaje, sentimiento, etc. Y todo ello animado con una expresión artística. Caricatura es cuando a descripción del personaje se exagera en rasgos tanto físicos como carácter. La zoografía. La zoografía es la rama de la zoología que se dedica a describir las especies animales. La zoología, por su parte, es la ciencia especializada en el estudio de los animales. Y por último, la descripción coloquial. Es una herramienta del discurso en la que el hablante expone una información acerca de una determinada cosa, objeto, lugar, situación, idea, persona, animal, a través de un lenguaje cotidiano o de uso común. Gracias por su atención.